Buenas noches, iglesia. Qué bendición poder compartir con ustedes en un tiempo tan especial como este. Quiero pedirle que me acompañe a orar un momento, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, gracias. Gracias porque no nos has dejado solos, no nos has abandonado, porque has estado con nosotros y nos permite llegar hasta un tiempo como estos. Te bendecimos, te adoramos y hoy queremos decirte que tenemos hambre y sed de ti. Tu palabra dice: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed, porque será saciado. Y hoy te vemos, Jesús, en medio de la multitud de cosas que estamos viviendo. Te vemos a ti ahí levantar las manos y gritarnos: yo soy el pan de vida. Así que hoy te pedimos que nos sacies, que nos llenes como solamente tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, por esta palabra, la bendigo. Oro en el nombre de Jesús para que tu gracia, tu favor esté sobre mí y me permitas compartir esta palabra como tú lo has soñado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, quiero pedirle de manera muy especial que me acompañe a la palabra de Dios en esta noche. Vamos a leer Daniel capítulo 6. Vamos a centrarnos en el versículo 1 hasta el versículo número 3. Esto dice la palabra de Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que estuvieran en todo el reino, y sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindieran cuenta estos sátrapas para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había espíritu o excelencia de espíritu. Y el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. Ahora, otras versiones, cuando hablan sobre este último versículo, dicen que lo que sobresalía de Daniel eran las capacidades administrativas. Por eso me gusta leerlo de la Reina Valera, porque en esta versión del 2015 nos habla de que había una integralidad. No solamente era la capacidad de Daniel lo que marcaba la diferencia, sino que en él había un espíritu de excelencia. Nosotros debemos tener presente eso. En un tiempo como el que estamos viviendo, si queremos marcar la diferencia, tenemos la necesidad de desarrollar en nuestra vida el espíritu de excelencia. No es solamente los dones o los talentos lo que van a hacer que nosotros nos distingamos sobre los demás. Es desarrollar ese espíritu de excelencia. La palabra excelencia significa de calidad superior. O sea que todo lo que Daniel hacía, esa integralidad de la que estamos hablando, era de calidad superior. Era un gran administrador, pero no solamente era un gran administrador, era una gran persona, era un gran amigo, era una persona especial, era un gran colaborador. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hablar en esta noche, un espíritu de excelencia. Algunas cosas interesantes sobre Daniel. Daniel era un profeta. Dios se le revelaba a través de sueños, Dios le hablaba muchas cosas sobre los tiempos que iban a venir, pero también podemos ver que Daniel fue el compañero de los reyes. Daniel llegó muy jovencito a Babilonia, él fue deportado o fue, sacado de Jerusalén cuando tenía aproximadamente 17 años y fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Allí fue instruido en todo lo concerniente al nuevo país donde iba a vivir, y fue elegido entre todos los jóvenes que fueron llevados de la realeza, fue escogido para trabajar en la corte real. Eso lo vemos en Daniel capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, a jóvenes en quienes no hubiera ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capacidades para servir en el palacio del rey, para que se les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. O sea, Daniel era un hombre o un muchacho en ese momento cuando fue llevado de Jerusalén a Babilonia, que sobresalía ya había un espíritu de excelencia en él. Entonces él llega siendo un jovencito y empieza a trabajar al lado de los reyes, y lo impresionante de Daniel es que siendo aún joven pudo ser escogido para ser parte de la nobleza y de la corte real. Empezó a trabajar con Nabucodonosor. Conocemos la historia de Nabucodonosor, fue un rey muy importante, fue el rey que estableció el imperio de los caldeos. Luego heredó el trono su hijo Belsasar, y Daniel también estuvo presente durante el reinado de Belsasar. Luego hubo un cambio en el imperio, ya no gobernaban los caldeos sino los medo-persas, y Daniel tuvo la oportunidad de trabajar con Ciro
y con Darío. Eso nos permite ver lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 22, versículo 29. Dice, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. No estará en presencia de los de baja condición. Y uno puede ver que Daniel se mantuvo a lo largo del tiempo es porque hacía un trabajo excelente. Era un hombre diligente en todo lo que hacía, en su labor administrativa, en su labor como gobernante. Hizo un trabajo muy especial y eso le dio la oportunidad de poder desarrollar su cargo a lo largo de todo el tiempo de estos diferentes 4 reyes. En el pasaje que leíamos inicialmente en Daniel capítulo 6, se estima que Daniel tenía aproximadamente 85 años. Y si nosotros tomamos como dar referente el momento en que llega a Babilonia, que eran 17 años, podemos decir que trabajó en el gobierno más de 68 años. Definitivamente la gracia y el favor de Dios estaban sobre la vida de Daniel, pero no solamente era la gracia, el favor, no solamente eran sus talentos desarrollados, el ser un buen administrador, sino que tenía en su vida o había desarrollado en su vida un espíritu de excelencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo se construye un espíritu de excelencia? ¿Cómo podemos ser nosotros personas que vamos a marcar una diferencia en lo que hacemos? ¿Cómo voy a ser yo un papá con un espíritu de excelencia? ¿Cómo voy a ser un esposo que tiene un espíritu de excelencia? ¿Cómo voy a ser un empleado o un jefe que tiene un espíritu de excelencia? ¿Cómo voy a ser una persona, un vecino que tiene un espíritu de excelencia? ¿Cómo voy a ser un estudiante que tiene un espíritu de excelencia? Pues necesitamos desarrollar 3 cosas o tenemos que trabajar en 3 áreas de nuestra vida, que son las áreas que Daniel trabajó, en las que se enfocó, se esforzó y que lo llevaron a convertirse en un referente para cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo nos anima o nos insta a procurar presentarnos con diligencia delante de Dios como obreros aprobados, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, creo que depende de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a lograr ese espíritu de excelencia. Si nosotros no queremos, no nos disponemos, no vamos a ser personas que marquen la diferencia. No podemos olvidar el llamado que Dios nos ha hecho. La Biblia dice que nosotros somos la luz y la sal. Y la luz, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra a través de Jesús, nos dice que la luz, la lámpara, no debe colocarse debajo de la mesa, sino que la lámpara debe colocarse en un lugar para que alumbre. Entonces, 3 elementos o 3 áreas de nuestra vida que necesitamos trabajar para convertirnos en gente de excelencia. El primer elemento o lo primero que tenemos que trabajar en nuestra vida es nuestro carácter. El carácter es lo que determina quién soy yo. Son mis rasgos, mis características, es mi manera de pensar, mi manera de actuar frente a las diferentes circunstancias de la vida. El carácter es lo que me diferencia de otras personas. Todos tenemos caracteres diferentes. Pero dentro del carácter hay un elemento fundamental en el que creo que Daniel se centró y que logró calar tan profundo que lo llevó a ser un hombre que marcó la diferencia. Y se llama la integridad. Una persona que no tiene integridad en su carácter es una persona que no va a poder marcar la diferencia. Para ser alguien que sobresale, que se distingue, como dice la palabra que le pasaba a Daniel, necesitamos integridad. Integridad significa ser uno, ser coherente, ser consecuente. Daniel era consecuente con lo que pensaba, con lo que hablaba, con lo que vivía, con lo que hacía. No le encontraban ahí brechas. Una persona que no tiene integridad es una persona que está llena de brechas, es decir, huecos, vacíos entre lo que piensa, entre lo que hace, entre lo que habla. En la vida de Daniel no era así. Y eso lo podemos ver claramente en Daniel capítulo 6, versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios que mientras el rey pensaba en colocarlo a él como el administrador de todo o el jefe de todos los gobernadores, los demás administradores y los altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. ¿Qué estaban buscando en él? Brechas en su integridad.
Pero la palabra de Dios dice que no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. O sea, buscaron en toda la gestión administrativa, en todos los asuntos del gobierno, en todos los contratos, en todos los negocios, en el personal que Daniel tenía y no encontraron nada. No había algo de lo que lo pudieran acusar o que pudieran utilizar para derrumbar lo que Dios quería hacer a través de la vida de Daniel. Y mire lo que la Biblia dice y resalta. Era un hombre fiel. Eso es importante. Nuestro carácter debe ser o demostrar fidelidad. Dice que era responsable y era una persona digna de confianza. Yo creo que es la clase de colaborador que cualquier persona quisiera tener en su equipo de trabajo. Fidelidad, responsabilidad, confianza. Y entonces en el versículo 5 dice que finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. O sea, buscaron en su vida profesional, no encontraron nada. Buscaron en su vida personal, no encontraron nada. Ahora estaban enfocados en buscar alguna causa o alguna razón que permitiera acusarlo para quitarlo del lugar donde Dios lo quería poner. Pero Daniel era un hombre que era íntegro aún en su vida espiritual. Su carácter lo sostenía. Una persona sin carácter no va a poder sostener lo que Dios quiere hacer en su vida. Todos tenemos el deseo, muchos tenemos el anhelo de que Dios nos use. Como le pasó a Sansón, Sansón quería ser usado, pero todo lo que Dios quería hacer a través de él no se pudo desarrollar. ¿Por qué? Porque tenía huecos, brechas, vacíos en la integridad de su carácter. Esa es la diferencia entre Sansón y la diferencia entre Daniel. Daniel pudo hacer lo que Dios quería, lo que Dios tenía planeado. Sansón al final terminó cumpliendo su llamado, pero desperdició tiempo valioso y pudo haber hecho cosas más impresionantes para Dios, pero tenía huecos en la integridad de su carácter. Dios ama la integridad. Dios ama la integridad. Y repítalo ahí en su casa porque eso es muy importante tenerlo presente. Dios ama que yo sea consecuente con lo que pienso, con lo que hablo y con lo que hago. El Salmo 15, David lo escribe pensando en la integridad y nos dice lo siguiente. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Y eso es lo que pasaba en la vida de Daniel. Daniel era un hombre firme, él no tenía nada de qué temer. Cuando uno no es íntegro, uno siempre tiene cosas por las cuales va a temer. Por eso Daniel no tenía ningún problema que le revisaran su trabajo, Daniel no tenía ningún problema que le revisaran su vida personal, Daniel no tenía ningún problema que le revisaran su vida espiritual, porque era un hombre que tenía integridad. El precio de la integridad es grande, pero la recompensa es igual de grande también. Entonces, te lo vuelvo a decir porque es muy importante. Ser íntegro tiene un precio muy alto. Ser una persona que marca la diferencia tiene un precio alto, pero la recompensa que viene de parte de Dios también es alta. Dios nunca le quita el bien a los que andan en integridad. La Biblia dice que Dios siempre está recorriendo la faz de la tierra y está presto a ayudar a las personas que le son leales. Si yo camino en integridad, mis hijos, mis generaciones también lo harán. Es un camino que tenemos que abrir. Por eso el Salmo 1 dice que bienaventurado es el hombre que no anduvo en camino de perversos, sino que anda en ese camino de integridad, meditando en la ley del Señor de día y de noche. Será un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Entonces Dios nos está haciendo una invitación, en primer lugar, a que revisemos cómo está nuestro carácter, cómo está nuestra verdadera identidad, cómo somos nosotros en realidad. ¿Somos consecuentes? ¿Hablamos y lo que hablamos lo vivimos? ¿O hay brechas? ¿O hay vacíos? ¿O definitivamente hay rupturas entre lo que Dios quiere y lo que nosotros estamos haciendo?
Al íntegro le esperará larga vida. Yo no sé cuántos ahí en casa quieren decir a esto amén. Yo quiero tener larga vida. El Señor le dio larga vida a Daniel. Dios le dijo que él iba a ser ese árbol plantado. Dios le dijo a Daniel, tú vas a dar fruto aún en tus tiempos maduros. Y yo quiero ser esa clase de persona, pero tengo que pagar el precio de la integridad. Tengo que empezar a ser íntegro. En mi vida sexual tengo que ser íntegro. En mi vida laboral tengo que ser íntegro. En la manera como hago negocios tengo que ser una persona íntegro. Tengo que cumplir la palabra. Integridad, la integridad se mide con base en lo que dice la palabra de Dios. La integridad no se mide con base en los patrones, en los parámetros que ha establecido el mundo. La integridad realmente se mide cuando nadie me está viendo. La verdadera integridad Dios la califica cuando nosotros estamos solos. Cuando estamos viendo un programa de televisión, Dios nos está evaluando la integridad. Cuando estamos viendo una pantalla en el computador, alguna página, Dios está evaluando nuestra integridad. Dios está mirando nuestra integridad a la hora de nuestras conversaciones. Cuando estamos hablando con nuestros amigos, cuando nuestros papás no están, o cuando el líder no está, o cuando nuestro jefe no está, Dios está evaluando la integridad. Entonces, ese es el primer elemento, integridad. Integridad dentro del carácter. Lo segundo que Daniel desarrolló fue un estilo de vida, porque la integridad te invita a tener un estilo de vida. Y aquí cuando hablo de estilo de vida me refiero a lo siguiente, que Daniel aprendió a vivir en el mundo entendiendo que él no era del mundo, tal como lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 14 al 16. Jesús dijo, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Y Daniel lo tenía absolutamente claro. ¿Qué significa vivir en el mundo y no ser parte del mundo? Significa no comportarme como el mundo lo hace. No porque la gente lo haga significa que es lo correcto. No porque todos los gobernadores, en el caso de Daniel, hicieran cierto tipo de negocio significa que era lo correcto. Por eso cuando ellos trataron de buscar un asunto a través del cual pudieran acusar a Daniel, no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un compromiso radical con Dios de vivir una vida que le agradara. A Daniel le interesaba era agradar a Dios, no agradar a los hombres. Y eso es algo que tenemos que tener también nosotros absolutamente claros. Estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. No estamos llamados a comportarnos como el mundo lo hace. Los problemas no los resolvemos como el mundo lo hace. Por eso la palabra de Dios dice que las armas de mi milicia no son carnales, es decir, no son como las del mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Daniel tenía absolutamente eso claro en su corazón. Y eso lo vemos siendo él un jovencito, porque uno también siendo joven puede ser una persona que tiene absolutamente claro este principio. No soy del mundo, aunque estoy en el mundo. No estoy llamado a repetir los patrones del mundo, aunque puedo estar moviéndome en cosas del mundo. Daniel 1:8. Daniel estaba recién llegado de Jerusalén en Babilonia, lo llevaron a la corte real, lo estaban educando. Y entonces Daniel dijo lo siguiente, Daniel 1:8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora, no era que la comida fuera mala, era la comida que comía el rey. Lo que pasa es que mucha de esa comida, antes de ponerla en la mesa, era ofrecida a los ídolos del rey, a los ídolos de los caldeos. Y Daniel sabía que al momento de participar, él era conocedor de que esa comida era ofrecida. Y si él comía esa comida de una u otra forma, estaba rindiendo adoración a esos dioses. Por eso Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Y esa es la manera como yo debo vivir en la vida. El hecho de que mis compañeros de trabajo hagan algo no significa que yo deba repetirlo. Debo tener en mi corazón la disposición de ¿qué? De no repetir lo que yo sé que no está bien frente a la luz de la palabra de Dios. Si algunas personas hacen negocios de cierta manera o para recibir un contrato tienen que dar una coima, yo no debería moverme en eso.
sino que debe haber una convicción profunda en mi corazón de no contaminarme. Es decir, no voy a repetir los patrones que el mundo hace para obtener las cosas. Daniel sabía que Dios lo podía sostener de una manera diferente. Y eso es algo que también yo debo interiorizar y guardar en mi corazón. Dios me va a mí a dar lo que yo necesito si yo mantengo un compromiso radical con Él. Ahora, hay varias cosas que debemos seguir que hacía Daniel diariamente para tener un estilo de vida que le agradara a Dios. Daniel obedecía las cosas, las órdenes, las directrices, hasta donde no se comprometiera su vida con Dios. Daniel obedecía. Si el rey le decía, mira, necesitas ir a trabajar a tal lado, necesitamos trabajar de tal hora a tal hora, Daniel no tenía ningún problema. ¿Cuál era el límite? El límite del mundo termina donde ya empieza a transgredir o a traspasar la palabra de Dios. Un día, estos mismos gobernadores, estos sátrapas, le dijeron al rey, saque un edicto en donde diga que durante 30 días nadie puede orar a ninguna deidad ni a ningún hombre diferente a usted. Y al rey Darío le pareció bien. El rey Darío nunca dimensionó el tamaño de su decisión. Y luego, cuando ya fueron a acusar a Daniel por lo que estaba haciendo, fue que recapacitó y trató de cancelar el edicto que él había sacado, pero ya no podía. ¿Qué decía el edicto? Nadie puede orar durante 30 días, ni público ni en privado, a otro Dios o a otro hombre que no sea el rey Darío. Ahora, los que impulsaron este edicto sabían que Daniel era un hombre íntegro con Dios y que Daniel no se iba a doblegar frente a las leyes humanas cuando éstas sobrepasaran lo que Dios quería. Entonces dice Daniel 6:10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado esa ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces, ¿cuál es el límite? Mi límite es hasta donde no pase lo que dice la palabra de Dios. Si hay algo que me están pidiendo, si hay algo que yo tengo que hacer que va en contra de la palabra, ahí debo detenerme. Ahí debo honrar a Dios con mi estilo de vida y debo proponerme en mi corazón no contaminarme. ¿Qué más hacía Daniel en su estilo de vida para que fuera un hombre con un espíritu de excelencia? Radicalidad. Daniel era radical. La pregunta es, ¿somos radicales con lo que el mundo nos pide? El apóstol Juan escribió en la primera carta de Juan capítulo 2 que el que ama al mundo no puede decir que el amor de Dios está en él. Y nosotros tenemos que aprender a marcar una línea muy clara con las cosas del mundo. Mis amigos, mis compañeros me pueden pedir muchas cosas, pero si va contra la palabra de Dios, yo tengo que aprender a ser radical. Y el tercer elemento, para que vayamos cerrando en esta noche. Elemento número 1, un carácter con integridad, un carácter lleno de fuerza, que no haya brechas. Lo segundo, un estilo de vida en donde aprendemos que tenemos que ser radicales con Dios para vivir días que le agradan. Y lo tercero es que Daniel cuidaba su ser interior. Daniel cuidaba su vida espiritual. Daniel era un hombre que sabía que mientras por fuera se iba desgastando el hombre físico, por dentro su hombre interior se iba fortaleciendo. Y Daniel hacía 3 cosas. 3 cosas. Estaba comprometido con 3 cosas a través de las cuales su hombre interior se hacía fuerte. Lo primero, la oración. Daniel era un hombre comprometido con la oración. En el pasaje que leímos hace un momento, vemos a Daniel que a pesar del edicto, oraba con constancia, como era su costumbre, 3 veces al día. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice, nunca dejen de orar. Y la pregunta para nosotros en esta noche es, ¿qué tanto valor tiene la oración para cada uno? ¿Qué tan importante es tener esa intimidad con Dios? Jesús dijo en Mateo capítulo 6 que cuando nosotros vayamos a orar busquemos el lugar secreto y que nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará más adelante en lo público. La oración trae recompensa.
Recordemos lo que pasó. Daniel, por defender, por ser radical en sus asuntos con Dios, fue enviado al foso de los leones. El rey no tuvo otra opción que enviarlo a ese lugar, porque era parte de lo que había escrito. Y en ese tiempo los reyes no podían deshacer una ley. Entonces Daniel terminó en medio de la boca de los leones, pero Dios lo respaldó, Dios lo recompensó públicamente. Y yo te quiero animar a que tú le des, a que todos, no solamente tú, sino todos los que estamos viendo esta noche esta reunión, le demos valor a la oración. La oración es lo más poderoso. La Biblia dice que nosotros recibimos cuando pedimos. Si dos o más nos ponemos de acuerdo en algo aquí en la tierra y lo pedimos, oramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. La Biblia dice en 1 de Juan 5:14 que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, la vamos a recibir en el nombre de Jesús. Entonces la oración es algo extremadamente poderoso, y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender la dimensión y el poder de la oración. Así que te animo a que de aquí en adelante tú y yo, todos juntos, le demos un valor preponderante a la oración. Daniel cuidaba su relación con Dios a través de la oración, pero Daniel también cuidaba su ser interior sirviendo con pasión, con compromiso a Dios. Daniel 6:16, está Daniel en el foso de los leones. El rey Darío llega en la mañana gritando: Daniel, Daniel. Y mire lo que dice aquí, dice: entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y el rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate. ¿A quién estaba sirviendo Daniel? Cuando él estaba en el gobierno, ¿a quién servía? A Dios. Cuando estaba en los tiempos de oración, ¿a quién servía? A Dios. En la calle, ¿a quién servía? A Dios. Porque la Biblia dice: hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Cuando tú estás sirviendo a tu familia, ¿tú lo estás haciendo para la gloria de Dios o para la gloria del hombre? La Biblia dice que cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria del hombre, nuestra recompensa será simplemente un aplauso, el reconocimiento público de la gente. Y la gente dirá: muy bien, qué bien hecho. Y tal vez tu jefe te dirá: excelente. Y te podrán dar una bonificación, o tu papá y tu mamá te podrán dar un premio. Pero cuando nosotros hacemos las cosas no para que el hombre nos exalte, sino para la gloria de Dios, la recompensa será la de Dios. Daniel fue enviado al foso de los leones, pero como él era un hombre que servía a Dios fielmente, Dios mismo lo rescató. Cuando el rey llegó a la mañana siguiente a buscar a Daniel, gritó, y Daniel le dijo: rey, aquí estoy, Dios mismo me rescató. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que servía con fidelidad a Dios. Y lo tercero, a través de lo cual él cuidó su ser interior, era un hombre que cuidaba la fe y la confianza en Dios. Daniel 6:21 dice: y entonces Daniel le contestó: que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Hay una invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo, y es hacer una generación o un grupo de personas que se distinguen para bien, que brillan como la luz a la que hemos sido llamados. Tú y yo estamos llamados a ser la luz, la sal, y Dios quiere que lo hagamos de una forma muy especial. Dios quiere que nosotros impactemos a través de esta distinción o de este servicio diferenciado a las personas, y que la gente diga: hay algo en ellos diferente y yo quiero saber qué es lo que tienen, y quiero, así como Darío se dio cuenta de que había un Dios en el cielo, que muchos también puedan reconocer que hay un Dios en el cielo. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar en nuestro carácter, que nuestro carácter sea íntegro, que no hayan brechas, que no hayan huecos, que seamos consecuentes en todos los lugares. Recuerda, la integridad Dios la va a evaluar cuando estamos solos. Cuando nadie nos ve, ahí es donde realmente Dios dice: ¿es íntegro o no es íntegro? Lo segundo, que tu estilo de vida
sea consecuente con lo que dice la palabra. No te amoldes al mundo. No vivas según los parámetros del mundo. Estamos llamados a vivir bajo los parámetros de la palabra de Dios. Cuando tenemos un estilo de vida radical, estaremos construyendo un espíritu de excelencia. Y lo tercero, no descuides tu vida espiritual, tu ser interior. Necesitamos orar, necesitamos servir con pasión a Dios. Hagas lo que hagas, estudia, trabaja en la casa, lo que sea, como papá, mamá, esposo, esposa, no importa el rol que desempeñes, hazlo para la gloria de Dios. Y lo tercero, siempre ten confianza, ten fe en lo que Dios va a hacer. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Señor, y en esta noche oramos para que realmente venga a nuestra vida el deseo de construir un espíritu de excelencia. Hoy reconocemos que la excelencia significa calidad superior, y para tener esa calificación superior, no solamente nos vamos a basar en los dones y en los talentos, porque el espíritu de excelencia no se basa solamente en lo bien que hago o no hago una actividad. Va más allá. Está fundamentada en la integridad de mi carácter. Y hoy oramos en el nombre de Jesús y te pedimos perdón por esas brechas que hay. Porque realmente cuando nadie nos ve y cuando somos evaluados, ahí sacamos malas calificaciones, Señor. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús por esos vacíos en nuestro carácter, por esa falta de identidad en Cristo Jesús. Y te pedimos en esta noche, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a construir ese carácter sólido como el de Cristo, a responder como Cristo lo haría frente a las diferentes circunstancias de la vida. Cuando yo veo una película, o cuando estoy en internet, o cuando veo las redes sociales, o cuando estoy con el grupo de amigos, o cuando estoy con mi esposa o mi esposo, o cuando estoy absolutamente solo, Señor, enséñame a responder como Cristo lo haría. Te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que pongas en nuestro corazón el deseo de no contaminarnos, el deseo de no responder ante los estímulos de la vida como se haría en el mundo, Señor. Padre, que si vamos a tener un noviazgo, no sea como el mundo lo hace. Que si vamos a casarnos, que no tengamos matrimonios como el mundo los tiene. Si vamos a hacer negocios, que sean negocios del reino, no como el mundo los hace. Si vamos a conformar una familia, que sea una familia del reino, no como el mundo lo hace. Queremos servirte, entendiendo que cualquier cosa que hagamos, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. No queremos ser estudiantes, empleados, como el mundo lo hace. Queremos ser gente del reino, alguien fiel para ti. Que cuando tú digas, busco a alguien fiel en la tierra, tú digas, allí hay uno fiel. Ahí hay alguien al que yo le puedo ayudar. Para que cuando estemos en la boca de los leones, tú envíes el ángel, tu ángel, a cerrarle la boca, Señor. Y que a través de ese milagro, muchos puedan conocerte. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a cuidar nuestra vida espiritual. Tú le has dado un valor maravilloso a través de la cruz del Calvario. Y hoy queremos valorar lo que tú valoras. Valoramos la oración, valoramos el servicio, valoramos la confianza. Y queremos decirte, Señor, ayúdanos a construir un espíritu de excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.